Bienvenidos al capítulo final de Mecánica de Maquinaria. Es un capítulo muy sencillo de entender, ya verán, el procedimiento es el mismo, así que por favor, espero que presten mucha atención y me sigan el paso, ¿no? Primero nos van a dar un par de torsión, siempre nos va a dar una gráfica del par de torsión por delante. ¿Qué es esto? ¿A qué se debe? Cuando nosotros diseñamos motores, ¿verdad? Esto, bueno, aquí está el cigüeñal y todo. Inicialmente se testea, ¿verdad? El carro. Y eso comienza a generar, dependiendo, ¿no? Torques, motores en línea, motores en B. Y nosotros vamos a tener fluctuaciones, ¿verdad? Si nosotros hacemos girar, por ejemplo, el motor a 3600 RPM, eso va a comenzar a generar fluctuaciones. Entonces, en el arranque, esto puede desgarrar el esfuerzo de fluencia de estos elementos hasta llevarlos a la ruptura. Entonces, para que el motor al iniciar esto a girar demasiado rápido no se lo lleve los pistones y los parta, porque recuerden que hay como una velocidad pico, se pone un volante de inercia. Este volante de inercia ayuda a que primero gire todo el volante de manera suave. Entonces, y ahí hacer girar el pistón. Entonces, tampoco es que vamos a generar un volante gigante. Eso depende, ¿verdad? De las torsiones que se generen, ¿verdad? Al momento de iniciar el movimiento del mismo. Entonces, para ello, aquí vamos a tener esta gráfica de torque versus este teta de ángulo, que serían los ángulos de la manivela. Y nosotros el primer paso que nosotros tenemos que hacer es tomar el torque average, que es el torque promedio. ¿Cómo lo tomamos? Facilito, les voy a enseñar. Nosotros primero sacamos, ¿verdad? ¿Cuáles son los torques, los picos de esos torques? Por ejemplo, el primer pico está aquí, 75. El segundo pico está acá. ¿Cuánto vale ese? Menos 50, ¿verdad? Porque está en los negativos. El siguiente pico uno dirá, es 100, pero ojo. Tenemos que dividir antes que nada estos pares de torsiones, ¿verdad? De salida en secciones iguales. Entonces, si veo que están acá a 90, acá también tengo que dividir acá a 90. Entonces voy a tener uno de 100 y otro de 100. Dos de 100, ¿no? Y acá, como pueden ver, tengo menos 75. ¿De ahí cuánto tengo? De ahí tengo 50, si no me equivoco. Y ahora tengo menos 100. Y finalmente tengo 75. Entonces, en 720 grados de giro, está en lo perfecto, ¿no? Y porque es un motor de 2 tiempos y dividido para los intervalos que nosotros tenemos. Aquí nosotros vamos a poner el número de intervalos. O sea que si tú quieres venir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, 8 intervalos. Puedes poner para 8 porque contaste los intervalos. Bueno, nosotros realizamos este cálculo y este T-average vale 21.875 Nm, que es lo que acabamos de hallar. Ahora, ¿qué hacemos con ese 21.875 Nm? Fácil. Voy a decir que este es el T-average. Voy a pintarlo de color rojo. ¿Ok? Entonces nosotros sacamos una línea aproximada, una línea que pase por eso de ahí. Por ejemplo, ahí pasa 21,875. Y nosotros lo que tenemos que hacer es contar esas áreas. Entonces, por ejemplo, la primera área que yo voy a tener es la de aquí, si se observa, ¿verdad? Y el siguiente área voy a tener es la de acá. Pero ojo, comienzo desde la línea. O sea, yo voy a tener estos 50 más estos 21,875. Entonces yo tengo que tener esas áreas de ahí, ¿verdad? Esa área de acá. Acá hay otra área. Pero ojo hasta donde estoy pintando la parte naranja y la parte morada. No llegan hasta 0, llegan hasta el T-average. Entonces, con este valor, antes que me olvide, nosotros también podemos sacar la potencia. Entonces sería T-average por S omega promedio, que serían los
pues serían en este caso los 3600, ¿no? Sería 8,46 kilovatios. Ya, entonces vamos a tener eso, porque 3600 por 2pi/60 da eso, ¿no? Ahora sí, vamos con el siguiente punto, el punto más importante, la tabla de average versus los torques picos, ¿verdad? ¿Para qué va a servir esto? Ya veremos. Entonces, estas áreas no lo vamos a multiplicar por 90, cuidado. Nosotros tenemos que multiplicarlo para los valores de pi. Por ejemplo, 90 vale pi medios. Porque, bueno, aquí tenemos que hacer lo mismo, porque eran 4 pi dividido para pi medios, ¿no? Así tenemos que hacer acá. Pero bueno, es lo mismo, dividir 720 por 90. Pero acá no. Acá sí tienen que tener mucho ojo, que es el torque pico menos el torque average por pi medios. Bueno, la sección de fluctuación que tenga siempre casi son 90, entonces va a ser por pi medios. Entonces comencemos. Vamos a tener la tabla. Área. Y vamos a tener área 1, área 2, son 8 áreas, ¿no? Área 3, área 4, área 5, área 6, área 7 y área 8. ¿Ya? Y vamos a tener acá las sumatorias de trabajos y a la I más 1. ¿Ok? Ya les voy a explicar qué es esa sumatoria de trabajo. Ustedes solo por ahora síganme el procedimiento, como quien dice. Síganme el procedimiento, que ya les explico todo lo que venga teóricamente a ver con esto. Entonces, la primera área, ¿cuánto sería? Sería 75 menos 21,875, ¿verdad? A ver, vamos al área 1, sería 75 menos 21,875 por pi medios. ¿Cuánto da eso? Eso da 83,45. Acá sería, ojo, acá sería los menos 50, ¿verdad? Menos los menos 50, menos los 21,875. Y eso por pi medios. O correcto, entonces eso me da menos 112,9. En realidad ustedes acá pueden hacer una tabla en su calculadora y solo varían este número. O sea, es como que si pusieran la función y, ese torque pico que van a elegir, menos 21,875, y todo eso lo multiplican por pi medios. Entonces, si el torque pico siguiente es menos 50, ponen menos 50 y les da el resultado final, el área, ¿no? Entonces, bueno, voy a llenar esta tabla rápido para no perder el tiempo aquí. Sería 122,72, 122,72, y acá sería menos 152,17, acá sería 44,18, acá sería menos 191,44 y el finalmente sería 83,45, ¿verdad? Entonces, nosotros con esto vamos a poder poner 83,45 menos 29,45. ¿Qué se hace aquí? Es la sumatoria. El primero se pone igual, el siguiente se suma con este y da como resultado ese. Ahora este se suma con este y da resultado ese. ¿Cuánto sería acá? Sería 93,27. Se suma con este y da el resultado de este, que es 215,99. Se suma con el otro y da el resultado de acá, que sería 63,82. Y ahí viene 108 menos 83,44 y 0. Ahora, ojo, nosotros tenemos que hacer algo súper importante. Súper importante. Identificar cuál es el valor máximo de esta sumatoria de trabajos o de sumatorias de áreas y el mínimo. El máximo podemos identificarlo aquí, si lo ven, 215. Perdón. Sería en el área 4. Y acá el mínimo lo podemos identificar acá en el menos 83,44. Es el valor mínimo que llega a este. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Quiero que entiendan un poco. Que a los 2 pi radianes, porque aquí es pi medio más pi medio, 2 pi radianes, aquí se va a generar una velocidad angular máxima.
Y en el menor, o sea, los 7 medios de pi radianes, se va a generar un omega mínimo. Y nosotros, ojo, nota, tenemos que buscar, primero buscar el omega, el máximo. Primero buscamos el máximo y luego buscamos el mínimo. ¿Ok? Ese es el procedimiento. Primero buscamos el máximo y luego el mínimo. ¿Verdad? ¿Por qué me refiero a esto? Porque nosotros tenemos que ir bajando y encontrar primero el máximo. Y seguir bajando hasta encontrar el mínimo. ¿Verdad? Ahora, con esto, nosotros tenemos que encontrar el trabajo del pistón. Y aquí viene la parte interesante. El trabajo total del pistón. ¿Cuál es el trabajo total del pistón? Es el área que hay desde el omega mínimo hasta el omega máximo. ¿Y qué áreas van? Vamos en orden contando el área. Primero, si el omega mínimo se da después de este torque, ¿verdad? Esta área, entonces va a ser el área, el que le sigue, sería de acá hasta acá, hasta llegar a omega máximo. O sea que entran los 122,72. Sí, entran los dos, porque se da después. ¿Ok? Entonces sería el área 8 más el área 1 más el área 2 más el área 3 y más el área 4. En este caso sería 83,45 más 83,45 menos 112,9 más 122,72 más 122,72. ¿Verdad? Porque sumamos esta área más esta área. Cuidado, me suman esto. No. Estoy hablando del área. Entonces, esto me da como resultado 299,44. Que obviamente está en unidades de joules. Ahora, nos pueden también preguntar el coeficiente de fluctuación. ¿A qué es igual el coeficiente de fluctuación? Súper fácil. Un coeficiente K, que es esa fluctuación sobre su omega promedio, que sería 35 sobre 3600. En este caso esto me da 0,01. Y finalmente, ¿para qué hallamos esta área? ¿Para qué hallamos esto? O sea, ¿para qué hallamos a esta área que está en joules? Este trabajo, porque es un trabajo, en realidad esas áreas son un trabajo. Pues esa área del mínimo al máximo las tenemos que igualar a esta fluctuación por la inercia por la velocidad angular promedio al cuadrado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta fórmula? Vamos a analizarla, vamos a ver la profundidad de la teoría de dónde viene esto. Si se acuerdan de física mecánica, el cambio de energía cinética es un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Este es este. Solo que ahora no es un medio, sino que ahora depende de una fluctuación que venga del pistón, ¿verdad? Porque necesita transmitirse a todo este mecanismo. ¿Cómo analizas todo el mecanismo del pistón? No es solo un disco, aunque sí solo hay que sacar un disco. Pero este trabajo es realizado sobre el pistón y sobre el disco que yo voy a poner. Entonces, en realidad, esta área que yo les había dicho que era el trabajo, claro que es el trabajo, porque la sumatoria de trabajos netos es igual al cambio de la energía cinética. Entonces, esto es lo básico de donde viene, ¿no? La física que nosotros entendemos. Entonces nosotros solo tenemos que igualar 994 para 0,01 por esta inercia por estos 376,99, que son los 3600 por 2pi sobre 60, y obtenemos una inercia del disco de 0,21 kilogramo metro cuadrado. Ahí sí se pueden ir de largo. ¿Por qué? Porque tenemos el disco, el volante de inercia, que luego se va a acoplar, ¿verdad?, al pistón, y esto se va a acoplar esto no es así, ¿no?, pero a un motor, ¿no? Entonces, este disco de inercia, ustedes ya saben, pues, calcular la inercia de un disco, ¿no? Un medio de la masa por ese radio al cuadrado, ¿verdad? Y esa masa
Recordemos que es densidad por volumen. Y si nosotros asumimos un disco de espesor T, ese volumen va a ser, ¿a qué va a ser igual ese volumen? Va a ser esta área de aquí por ese espesor. Y tiene una densidad, digamos que es a 0,36. Pueden hallar absolutamente todo. Pero hasta aquí llega la teoría. Todo el procedimiento se repite en cualquier tipo de ejercicio. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video.